íbamos a conversar con él, se nos hizo un poco tarde. Agustín Laje. ¿Cómo estás, Agustín Laje? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente. ¿A quién se le ocurrió la idea del video que grabaron y que promocionó desde la Casa Rosada y el gobierno argentino? ¿Fue un proyecto tuyo? ¿Fue de la Casa Rosada que te invitan? ¿Fue una reunión en común? Mira, fue de la Casa Rosada. Fue de la Casa Rosada. A mí me contacta Santiago Oría con la propuesta, comentándome que el enfoque que querían darle era dirigido sobre todo a las generaciones que no vivieron los años 70. Mi caso les resultaba particularmente atractivo porque yo empecé en el colegio secundario justo cuando el kirchnerismo ascendía al poder y los temas de los 70 volvían a ser parte de la discusión política de los tiempos de aquel entonces. Entonces, bueno, armamos un video en torno a eso, aprovechando también que, bueno, yo algunos años le dediqué al estudio de los años 70. Publiqué mi primer libro en el 2011, un libro que había empezado a escribir apenas salí del colegio secundario en el 2007. Así que un poco el espíritu era este, ¿no? A ver, si el año pasado se había hablado en torno a las víctimas del terrorismo y le dieron voz a gente que había vivido la época, la idea ahora era darle voz a gente que no había vivido la época, pero que había de alguna forma descubierto que la historia no se la habían contado completa. Por esta participación, vos, te lo pregunto con respeto, porque Sí. mucho se habló en redes sociales y el kirchnerismo te acusó de algo que te voy a preguntar. ¿Vos cobraste tu Sí. trabajo? Absolutamente nada. Es más, no solamente que no cobré mi trabajo, sino que me desplacé hacia Buenos Aires haciendo uso de mis propios recursos. Yo no vivo en Buenos Aires, vivo En en Córdoba. Córdoba. Fui por un día, por menos de un día en realidad. Volé por la mañana del 24 de febrero y regresé a la tarde-noche de ese mismo día. Me la pasé en la Casa Rosada, en el Salón Evita, grabando las tomas para el video. No, son fake news, nada más que fake news. A lo cual en realidad ya estamos bastante acostumbrados, ¿no? Eh, Se ve que no han tenido el valor de argumentar o la capacidad de argumentar contra los datos del video, entonces tuvieron que inventar que yo cobré por el video. No, no se cobró un centavo, al contrario, te diría, perdí plata, ¿Mm? porque tuve que irme hasta Buenos Aires. ¿Mm? ¿Y cuál es el saldo de lo que se grabó de este video, a tu entender? ¿Estás conforme con ello? Y por otra parte te quiero preguntar si escuchaste lo que se dijo sobre la difusión de este video a posteriori, ¿no? Sobre todo en el acto de ayer. A ver, el saldo para nosotros fue impactante. Al momento, o sea, hasta ahora el video está rondando los 13 millones de vistas solo en la red social X. ¿Mm? El video de mayor rating de la historia de la Casa Rosada en redes sociales fue el del Día de la Raza. Ese video llegó a 14 millones, o sea, un millón más que este, porque Elon Musk le dio retweet y lo puso en sus propias redes sociales, y también porque despertó un debate en España. En el caso del video de ayer está a punto de llegar e incluso superar al del Día de la Raza sin el envión de Elon Musk, sin el envión de otros países hablando sobre el video, así que para nosotros ha sido una grata sorpresa ¿Mm? lo que ha interesado y lo que se ha visto este video. ¿Mm? Respecto de las críticas, bueno, yo vi algunas, no todas, porque el día de ayer estuve todo el día dando reportajes. Escuché a Bonelli, por ejemplo, decir que el video negaba el golpe de Estado, el video negaba a los desaparecidos, el video negaba el fallo del juicio contra las juntas ¿Mm? militares. La verdad que me sorprendió, en este caso Bonelli, porque o no vio el video o está mintiendo adrede,
porque el video en ningún momento niega el golpe de Estado, es más, habla de golpes de Estados en general en todo el continente como parte de una estrategia de la Guerra Fría. No niega los desaparecidos, lo que pide en todo caso es atenerse a las listas que han sido confeccionadas con mucho trabajo y con muchos recursos también durante años por el Estado argentino, y que no, esas listas no contabilizan 30.000 desaparecidos, sino en la última depuración 7.300 entre desaparecidos y ejecutados, pero de ninguna forma se está negando a los desaparecidos. Es más, en todo momento en el video se condena las técnicas ilegales de la represión. Y además dice Bonelli, por ejemplo, que el video niega el juicio de las juntas, al contrario, Sí, 4 veces en el video no te se centres cita. en Bonelli, porque lo dijo un Bueno, montón de cosas, o sea, más sí, porque es pero incómodo estar hablando de un es un... periodista que está en otra radio casi hasta misma hora. No, Hubo está otros, bien. el kirchnerismo más o menos también te dijo cosas similares o peores. Sí, está bien, digamos, también te puedo hablar de Tenenbaum entonces, o sea, a ver, lo que quiero poner de manifiesto es que en general no hubo buena fe con Mm, las interpretaciones que se hicieron de este video, mm, por lo menos hasta donde yo llego a ver. Salió por ahí un historiador a decir que el video era un desastre porque Jorge Massetti, que es uno de las fuentes que citamos, mm, murió en el año 64, o sea, varios años antes de la creación del ERP, y mm. resulta que este historiador estaba confundiendo a Jorge Massetti padre con Jorge Massetti hijo, que es a quien yo cito en el video. Ah, bueno, bueno, eso Luego, es luego, estupidez, sí. bueno, claro, luego hubo otros periodistas que decían que, bueno, que el video no había abordado suficientemente los horrores de la represión ilegal y que por lo Mm, tanto la memoria no era completa, mm, pero bien, es que el espíritu del video era completar una historia que se viene contando desde hace décadas de manera sesgada, sin la intención de querer reivindicar el accionar ilegal y horroroso de las Fuerzas Armadas en los años 70, la intención era completar una historia que se venía contando a medias. Entonces, en 20 minutos uno evidentemente no puede dar todos los datos que podría dar, Ahora, pero se hizo lo que se pudo y se cumplió un fin que era el que se buscaba, que era el de llevar información sobre todo a generaciones que no vivieron Ahora, la Agustín, época. te hago la última. Estamos hablando con Agustín Sí, Laje, intelectual, que tiene varios libros publicados sobre los años 70 y sobre otras cuestiones. Te hago la última, que tiene que ver con lo siguiente. ¿No, no hay un temor de algún sector de la sociedad que fue muy crítico del kirchnerismo, y dice, che, cuidado, no nos estaremos pasando ya de rosca al otro lado, como que en nombre de la denuncia a los usos políticos partidarios de los derechos humanos y a los negocios que hicieron en nombre de los derechos humanos, terminamos casi negando lo que pasó durante la dictadura? ¿Qué les contestás a ellos? les contesto que en ningún momento el día de ayer se negó el horror de la represión ilegal, las torturas, las ejecuciones, los desaparecidos. Como te digo, Luis, Y eso nosotros no nos lo cuidamos bien en el justificás. video de que eso, perdón, Y eso no lo justificás en ningún momento. pero claro, es que está clarísimo en el video, el guión del video está muy claro. Mira, a mí, Luis, me da la sensación de que hay mucha gente que hubiese querido que en el video dijéramos viva Videla, viva Macera, viva Agosti. Y como nadie dijo eso, tuvieron que inventarlo, tuvieron que armar un muñeco de paja para atacar un video que de otra manera no lo podían atacar, porque en todo momento condenamos la violación a los derechos humanos, pero todas las violaciones a los derechos humanos, no solamente aquellas que empiezan el 24 de marzo del 76, sino también las anteriores. Bien. Las anteriores que tienen a la clase política de por entonces como responsable de 1.169 desapariciones previas al 24 de marzo del Bien. 76.
Estos son datos que arrojamos en el video, que son muy importantes para terminar con el relato kirchnerista, que bueno, a ver, yo fui un gran lector de un libro tuyo, El negocio de los derechos humanos, si mal no Gracias. recuerdo, Sí, lo sí, sí. publicaste por el año 2011 o 12 más o menos, Exacto. y vos sabés mejor que nadie 14 años ya. los negocios los negocios que se hicieron con los derechos humanos. Acá no se está intentando hacer lo mismo, pero al revés. ¿Mm? Acá que podría ser, digamos, un poco lo que algún sector pudiera creer, que estamos queriendo hacer lo mismo, pero al revés. No, al contrario, el espíritu de esto es completar una historia que se había contado adrede, a medias, para configurar un proyecto político, ideológico y de saqueo a la nación argentina, que fue el kirchnerismo. ¿Sabes qué Así otro que, libro? sí, Agustín, sí. otra autora de libros de esa época que tenía libros muy interesantes era Victoria Villarruel. ¿Por qué no habla o no la deja este gobierno hablar de estos temas o de algún... Bueno, vos me dirás, pará, si la deja... Me corrijo la pregunta, me corrijo antes de que me lo digas vos. Sí, sí. ¿Por qué el encono con Victoria Villarruel, que piensa y ha sido una persona que se anticipó a estas discusiones en la Argentina y que hoy forma parte del gobierno como vicepresidenta de la Nación? Mira, eso tendrá que ver con las fracturas políticas internas en el gobierno del que yo, aclaro por las dudas, no formo parte. No soy funcionario, no soy dirigente de La Libertad Avanza, no conozco, digamos, cómo se ha desarrollado esa fractura por dentro. Que esa fractura existe es evidente, Sí. sería absurdo tratar de negarla. Pero bueno, en la medida en que existe esa fractura, evidentemente Victoria no es la voz de este gobierno en torno a estos temas, y alguna vez sí lo fue. Ella era, durante la campaña al menos, y como diputada nacional, quien llevaba la voz cantante de La Libertad Avanza en temas de revisionismo histórico. Pero bueno, lamentablemente esa fractura existe, y ella ayer hizo un tuit extenso, em, bueno, que también corrió por las redes sociales y del cual se habló mucho. Sí, sí, sí. Yo tampoco, te aclaro, quisiera entrar en ninguna disputa porque, como te digo, no soy de la Libertad Avanza, no soy del gobierno, no tengo ningún cargo y simplemente me han invitado a armar un guión y poner la cara para un video. Agustín, gracias como siempre por tu amabilidad en contestarnos, gracias por la mención al libro y te mandamos un fuerte abrazo. Director de la Fundación Faro, Agustín Laje, gracias por la Muchas gracias, comunicación. Luis. A vos, un gran abrazo. Gracias. 9:17, tenemos de todo.